que el Señor nos bendiga. Damos inicio a este nuevo capítulo del podcast Por Su Gracia, viviendo cada día del mes de mayo. Y lo que nos convoca es el aniversario de nuestras hermanas Dorcas. Quien les habla, el hermano Alejandro Flores, y me acompaña mi amada esposa, la hermana Sofía Morales, a la que también voy a dejar para que salude. Amén, gracias por esa hermosa presentación. Como decía mi esposo, bienvenido a este segundo capítulo. Bienvenidas mis hermanas, tenemos invitadas de lujo hoy día, en el contexto de nuestro aniversario de Dorcas, por supuesto. Saludamos a nuestra pastorita, a cada una de nuestras hermanas Dorcas, y las quiero dejar a ustedes también para que saluden a la gente que nos está viendo en su casa. Mi pastorita. Que el Señor nos bendiga. Para nosotros es una bendición y grato poder saludarles, y en este mes de mayo, que es nuestro aniversario, es una bendición donde nos podemos reunir como mujeres para agradecer al Señor por un año más de vida que nos da. Que el Señor les bendiga. Bueno, agradecer al Señor primeramente por esta hermosa oportunidad, ¿cierto?, de poder estar aquí compartiendo con nuestros hermanos, con nuestra pastorita, ¿cierto?, en este mes de aniversario en nuestro cuerpo de Dorcas. Y contentas, nerviosas, sí, pero contentas por la invitación, y esperamos que seamos de bendición para el que nos está oyendo. Amén. Amén. Bueno, para mí también es una bendición de poder estar hoy día junto a mi pastorita y a mis hermanos en este mes que, ¿no es cierto?, nosotros como mujeres estamos bendecidas porque vamos a estar de aniversario, cumpliendo un año más de vida como damas dentro de la iglesia, y bendecidas, pues. Nerviosa, como decía la hermana Adriana, porque esto es nuevo para nosotras, pero agradecidas del Señor porque estamos con vida y porque estamos ya a días de nuestra celebración, ¿no es cierto?, confiando de que va a ser una gran bendición para nosotras. Gracias. Bueno, agradecida del Señor por la misericordia de poder estar aquí, por ser Dorca, y bendecida porque estamos de aniversario. Entonces en este mes para nosotros igual, como decía la hermana, estamos muy nerviosas, no estamos acostumbrados a esto, pero feliz porque la misericordia del Señor ha sido con cada una de nosotras, y feliz de participar en este hermoso cuerpo. Así que agradecida del Señor. Agradecido también de parte del Señor por darnos la oportunidad de juntarnos aquí, también por nuestro aniversario, que es de bendición para nosotras, y esperando que salga todo lindo, ¿cierto? Celebrando un año más de vida de nuestro cuerpo. Agradecida porque el Señor nos permite estar aquí, pertenecer a este hermoso cuerpo, que de a poquitito uno lo va conociendo y se va encantando con él. Así que muy agradecida de parte del Señor. Que el Señor nos bendiga. Todas estas palabras de gratitud van pasando los nervios. Si alguien tiene la culpa, son los hermanos de comunicaciones que nos acompañan. Pero es una idea muy linda poder llegar con testimonios, con alabanza, en diferentes formatos. Así que hoy día todo es exposición, hoy día todo es video, redes sociales, pero cuando lo ocupamos para la gloria del Señor, el Señor también nos acompaña. Amén. Bueno, para abrir la conversación, me gustaría saber a mí, el labio de mi pastora Norma, ¿qué significa ser una Dorca? Ser una Dorca significa ser mujer de oración. Creo que es lo que nos lleva como hijas del Señor a estar siempre en constante oración. Sabemos que como mujeres siempre se ha dicho que la Dorca es el pilar de la iglesia, y nosotros hemos visto tanta bendición al estar orando, al estar clamando, de muchos testimonios que tenemos. Tuvimos como pastora a nuestra pastora Juanita, una mujer de oración, que nunca me voy a cansar de decirlo. Ella oraba 2 horas y ni siquiera le dolían sus rodillas.
nunca repitió en sus 2 horas una oración. Eso era como muy importante para nosotros, creo que aprendimos mucho de ella, una Dorca fiel al Señor, una mujer que trabajó en la obra del Señor como Dorca, junto a nuestra pastora Zócar. Vi desde niña, yo creo que de mi primer día de nacimiento, supe cuánto existía en ella la fidelidad al Señor. Y para nosotros ser Dorca es ser mujeres de oración, mujeres de tratar de hacer lo mejor para el Señor, porque también el Señor nos da grandes trabajos como Dorcas, grandes trabajos, grandes bendiciones, y hemos visto la respuesta del Señor y creo que eso es lo que a nosotros nos lleva a la alegría, al gozo, al saber que nuestras peticiones, que a lo mejor con mucha humildad le pedimos al Señor, hemos visto la respuesta del Señor. Así que una bendición para nosotros. Bueno, mi pastorita, yo soy una Dorca nueva, hay que decirlo, así que a mí todas estas cosas me nutren. Creo que es importante destacar lo que dice que las Dorcas somos, mujeres de oración. Amén. Y me gustaría saber también desde nuestras hermanas Dorcas, ¿qué sienten ustedes en el ser Dorcas? ¿Cómo llevan el día a día siendo una Dorca? Porque no es solamente el domingo, el martes o el jueves, uno es Dorca todos los días, de lunes a domingo, 24/7, sin parar. Entonces me gustaría saber si alguna de ustedes lo vive de alguna forma especial, cómo lo lleva. Abro la palabra, general. Designada. Amén. Bueno, como decía mi pastorita, para mí, igual que para mi hermanita Sofía, es una bendición. Ser una Dorca es una bendición. Desde el momento que yo me relacioné con esa palabra de niña por mi madre, ¿cierto? En la iglesia, igual que mi pastorita, por mi pastora Juanita, ¿cierto? Por nuestras madres espirituales, que en este caso son las pastoras. Para mí fue una bendición porque uno ve el trabajo que hacen detrás. Y ahora, cuando han pasado los años y yo me pude convertir en una Dorca así de tomo y lomo, como se dice, una Dorca, como dice usted, hacemos muchas cosas nosotros como Dorca, somos 24/7. Y bueno, qué mayor ejemplo que el de mi pastorita, ¿cierto? Que ella está donde está la necesidad, está ella. Y nosotros tratamos de imitar eso. Donde nosotros somos llamadas, ahí nosotros tenemos que estar. Y principalmente en nuestro hogar, ¿cierto? En nuestra familia, apoyando a nuestros hijos, apoyando a nuestro esposo, porque como dice mi pastorita, somos las mujeres, somos Dorcas y somos mujeres de oración. Nosotros... Cuando la mujer de la iglesia, toda aquella que lleva falda, comprende lo maravilloso y el significado que es ser una Dorca, oiga, tiene mucha bendición. Porque nosotros aquí es cierto que venimos a orar por nuestra familia, por nuestro esposo, por nuestros hijos, pero nosotros, ¿cuántas peticiones, cierto mi pastorita, cierto hermanas? ¿Cuántas peticiones llegan aquí a nuestro WhatsApp de Dorca? A veces sin conocer, ¿cierto? Peticiones de un familiar, peticiones de nuestros esposos, ¿cierto? Por un compañero de trabajo, peticiones de bebés, peticiones de mamás que están angustiadas. Y nosotros, gracias al Señor, el Señor nos ha dado esta hermosa bendición de poder arrodillarnos y orar. Y eso es una bendición para nosotras. Es una bendición poder estar al servicio, ¿cierto? Del que sufre, del que está enfermo. Y para nosotros, para mí en lo personal es eso. Es una bendición, y no solamente porque yo no vengo a orar aquí los días miércoles en nuestra clase de Dorca, no oramos solamente por nuestra familia, oramos por el país, oramos por las cárceles, oramos por los enfermos, oramos por la juventud, ¿cierto? Por los universitarios, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen casa. Y para englobar todo eso,
como decía mi pastora, mujeres de oración, mujeres de fe, que es lo principal. ¿Cuántas peticiones hemos recibido, cierto? Hermana, tenemos un sobre, bueno, no sé si alguien lo va a hablar más adelante, pero tenemos un sobre de peticiones en silencio. Y cuando nosotros comprendemos la maravilla que es ese sobre, porque acá lo hacen las hermanas con fe, a lo mejor con lágrimas en sus ojos, con sufrimiento, porque a lo mejor lo que la ciencia médica o lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y esa es la fe que nosotros vemos día con día. Así que para mí, la bendición más grande de ser una Dorca del Señor. Amén. Qué lindas palabras, mi hermana. A mí me llena de escuchar esto, la verdad, porque cuando uno está empezando, yo creo que hay que ser sincero en decir que no es fácil, porque no es fácil ser Dorca. Si la gente lo cree, no lo ha vivido. Porque, como decía usted, hermana, llegan muchísimas oraciones. Las Dorcas siempre están preocupadas, tienen una palabra de aliento, un consejo que entregarle a nuestros hermanos. Y eso no es fácil y conlleva un trabajo constante, día a día, y se va trabajando con el tiempo. Por eso hago hincapié en que decía ahora que soy una Dorca de tomo y lomo. Me gustaría saber también cómo fueron los primeros años de Dorca, porque creo que hay una gran diferencia cuando uno está partiendo, cuando ya uno lleva mucho más tiempo siendo Dorca. Uno crece muchísimo espiritualmente y también como mujer. Hay que decirlo. No sé si alguna de mis hermanas puede contarme cómo fueron los primeros años también. Amén. Bueno, yo creo que se nos hincha el corazoncito cuando nosotros hablamos de este cuerpo que nos ha bendecido tanto. Porque, bueno, mi hermana me pregunta desde cuando partimos siendo Dorcas, ¿no es cierto? Todas llegamos jóvenes, pues. Llegamos jóvenes. O sea, claro, yo llegué con mi Felipe chiquitito, 6 años, 4 años tenía el Felipe y como que tengo la bendición de haber nacido en esta cuna de oro del Evangelio y me crié al lado de mi madre, pues. También yendo a las Dorcas, pero cuando ya uno es mamá, cuando ya es dueña de casa y uno le toma el sentido esto, la responsabilidad y la bendición que trae de ser Dorca, yo creo que ahí es donde uno empieza a amar el cuerpo de Dorca. Y lo ama tal cual es, porque no decimos que es un cuerpo perfecto. Siempre, igual van a haber dificultades en el camino, van a haber luchas, van a haber tristezas a veces, pero son más las alegrías que las tristezas. Y yo llegué jovencita igual acá, a integrar el cuerpo de Dorca y el cuerpo de Dorca para mí abarcó todas las áreas de mi vida, porque aquí en el cuerpo de Dorca aprendimos a cocinar, aparte de venir a orar, aparte de venir a crecer espiritualmente, yo creo que todas aquí hemos aprendido a cocinar, a poner un ramo de flores, que sin saber, orando muchas veces cuando nos honraban a hacer los ramos de flores, nosotros orábamos para poner las florcitas. ¿No es cierto? Aprendimos a hacer un queque, a amasar, a cocinar, a posturas de mesa. Cuando han habido eventos, nosotros sin saber, siempre ha habido alguien que a nosotros nos ha ido enseñando. Y nosotros hemos ido aprendiendo. Y yo en lo personal, de viejitas antiguas como la hermana Eliana de Ortega. Yo de ella aprendí a hacer masas para las tartaletas. En aquellos años cuando yo estaba en Obispo Mancilla trabajando y ella hacía la masa y ella me enseñó a hacer esas masas. Entonces uno siempre va aprendiendo de otra hermana más antigua y al final uno se ha ido capacitando aquí. Amén. Y todo lo que somos se lo debemos al Señor y al cuerpo de Dorca. Amén. ¿No es cierto? Porque hemos trabajado como hormiguitas siempre juntas, no hemos reído, a veces también hemos llorado, y siempre juntas trabajando al Señor. Por eso siempre nos comparan y nos dicen que somos como las hormiguitas, porque las hormiguitas siempre andan en montoncitos. Y nosotros siempre las Dorcas hemos andado así. Y ahí ayudándonos, apoyándonos y sacando cosas adelante. O sea, nosotros siempre nos hemos propuesto metas y para la gloria del Señor siempre la hemos cumplido.
las hemos logrado. ¿Pero por qué? Porque hemos trabajado unidas, po. ¿No es cierto? Entonces, para mí el cuerpo de Dorcas significa todo, todo lo que es mi vida. Porque yo en mi casa si oro, es porque incluso aquí llegó muchas hermanas aprendiendo a orar aquí en el cuerpo de Dorcas. Hermanas que han llegado aquí y que cuando llegan, no me saquen a orar, por favor, porque no sé orar. ¿Y qué le han dicho las hermanas que están adelante? Pase, aunque sea una palabrita, ore, porque después usted va a aprender. Y ahora esas hermanas son hermanas fieles que usted las pone a orar y oran, pero con una gracia y una cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque el Señor les enseñó a orar. Y todos nosotros hemos ido aprendiendo así de a poquito. Entonces, ahora, claro, uno dice, es bonito todo, pero todos hemos ido aprendiendo de a poquito. Y eso a mí me bendice, porque como decía la hermana Diana, uno ora en su casa mientras el esposo anda trabajando, y yo creo que él anda tranquilamente, y uno a veces anda lo más tranquilo haciendo sus cosas, y de repente, a orar. Y parte y va al dormitorio y se pone a orar, o a veces uno siente, no sé, de orar por el hijo, y parte a orar, y nadie sabe que uno está orando, el Señor y uno. Amén. Y esa es la bendición de ser Dorcas, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos en silencio y en secreto, donde solamente el Señor y nosotros sabemos. Y después vemos la bendición, porque a veces llegan los esposos y nos dicen, estuve a punto de un accidente. Y uno dice, gracias Señor, porque uno obedeció y fue a orar. Y ahí está la bendición de uno. Amén. Y ahí es donde el Señor nos demuestra de que nosotros, para eso nos quiere. Amén. Para que nosotros guardemos nuestro hogar. Yo siempre digo, uno como Dorcas, uno guarda su hogar, lo protege, a su familia, a sus hijos, todo, uno tiene todo ahí. ¿Para qué? Para estar ahí, siempre velando por su familia. Y esa es mi bendición mía como cuerpo de Dorcas, como Dorcas del Señor. Amén. Qué lindo lo que decía nuestra hermana, es un cuerpo integral, nunca se deja de aprender. Amén. Se está constantemente practicando ciertas cosas, ciertos valores, ciertas actividades, y están en un constante aprendizaje. Es increíble el fenómeno que produce el cuerpo de Dorcas con la oración, porque mi esposa también una vez dijo, no, yo no sé orar, y pidió la bendición como media hora por los alimentos nomás. Así que también se le contagió. No, pero es verdad que el Señor da palabra, pero uno nunca quiere pasar, porque a mí me pasa que escucho a la hermana con unas oraciones, pero buenísimas. Y yo digo, no, yo voy a dar. Pero al final el Señor da palabra. Bueno, para mí, como decía la hermana Cecilia, es como al principio cuando yo recién me casé, empecé bueno, como todas, pero era como una necesidad, era el hecho de poder estar en comunión con el Señor para que Él cuidara mi matrimonio, cuidara a mis hijos. Bueno, en ese tiempo tenía solamente una niña y gracias al Señor era como el poder clamar al Señor por ella, porque estaba creciendo, el poder pedirle al Señor que me ayudara a ser una buena esposa, a guiar una casa. Es eso, es la necesidad de poder conectarnos con el Señor. Y como decía la hermana, el Señor nos capacita, porque uno siempre llega sin saber qué decir, pero uno se entrega en las manos del Señor y Él lo usa. Amén. Él habla por nosotros. A veces uno no sabe qué decir y solamente se arrodilla y el Señor sabe qué es lo que uno está sintiendo. Entonces, para mí es una bendición tremenda, porque yo sé que si yo necesito que estar, no sé, pues mis hijos, que ellos salgan adelante, yo sé que solamente tengo que pedirle al Señor. Yo sé que en oración el Señor los guarda. Yo sé que al empezar el día hay que orar por ellos y el Señor los guarda y los trae de regreso. Amén. Entonces, el trabajo del esposo es solo porque la misericordia del Señor está con nosotros.
yo me siento más segura cuando yo oro por ellos. Porque ellos, claro, están trabajando afuera, los hijos están, no sé, pues trabajando, estudiando, pero uno está en la casa clamando. A veces no necesariamente arrodillada. Está haciendo las cosas, como decía, pelando una papa, barriendo, pero en comunión con el Señor, clamando. Y uno se siente más tranquila. Sabe que si puede pasar algo es solamente porque el Señor lo permite. Pero uno está en la tranquilidad de que uno le entrega a la familia al Señor. Entonces, esa es la bendición y la tranquilidad para mí. Y yo sé que por mí, yo no sé nada. Pero si el Señor me quiere utilizar, yo me entrego en las manos del Señor y Él habla por mí. Así que para mí, imagínense, es una tremenda bendición. Porque sé que Él es el que guarda a mi esposo, el que guarda a mis hijos. Entonces, la comunión de estar con el Señor es maravilloso. Bueno, como es como una mezcla de todo lo que han hablado las hermanas en realidad, porque comenzar en el cuerpo de Dorcas también, como decía la hermana Sofi, es complicado, porque uno llega, por ejemplo, yo venía de otra iglesia en donde no se hacía esto, entonces tampoco tenía como como la costumbre, por decirlo de alguna manera, de reunirse con las mujeres y todo, y a mí aquí me ha costado, no puedo mentir tampoco, me ha costado, pero sabe que uno se va encantando. Y un día lo hablábamos con la hermana Adriana y la hermana Glinis, uno llega acá y después es como que ya que llegue luego el miércoles para volver a ir y de verdad es como la oración y es cosa de llegar aquí el día miércoles y cuando como decía la hermana Adriana, las peticiones en silencio y después dan gracias y en el mismo WhatsApp llegan las peticiones y después la misma hermana o el contacto que hizo dan las gracias por la petición que el Señor contestó. Entonces nos sentimos de verdad muy bendecidas. Yo de verdad que ahora ha sido como así full, pero hemos visto la gloria de Dios, pero de una manera impresionante. Ahí está siempre la palabra de aliento del mismo cuerpo también, además de lo que hace el Señor, y en cosas tan básicas como decían las hermanas, que yo siempre me acuerdo de mi pastorita que decía hasta del chorrito de agua cuando uno lava la loza. O sea, quizá uno puede decir como cosas, pero ¿cómo eso? Pero el Señor te enseña en eso. Entonces, de verdad que es bendición para nosotros. Es difícil, sí, cuesta comenzar, sí, porque yo también, o sea, como también decía la hermana Sofía, es como con el nervio de que, es que me van a decir que voy a orar y yo qué digo, y con los nervios me voy a trabar y toda la cosa, pero al final, como decía la hermana, el Señor es quien capacita. Amén. ¿No, porque agregar más? No. Bueno, antes de continuar con esta conversación, ya creo que han pasado los nervios. Sí, pasa lo contrario, después ya no hay cómo parar. Los hermanos de comunicaciones tienen preparado una alabanza de nuestras hermanas Dorcas, así que vamos con la alabanza y que el Señor bendiga todo lo que hemos conversado. Amén.
Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza y siga bendiciendo a nuestras hermanas Dorcas en su aniversario. Amén. Amén. Mi pastorita son, bueno, conversábamos de testimonios, de lo que significa ser una Dorca para nuestras hermanas que nos acompañan, pero me gustaría saber cómo empieza el cuerpo de Dorcas y si podemos rememorar algunos nombres, algunas hermanas pastoras que han sido importantes en este camino en el que se ha forjado este hermoso cuerpo. Eh, de verdad que si nosotros tenemos esta tremenda bendición de tener esta iglesia, no debemos olvidar quiénes empezaron, quiénes se sacrificaron. Voy a hablar de mujeres, porque en realidad también estuvo mi pastora Zócar, hermanos, pero en esta oportunidad vamos a hablar de hermanas Dorcas. Mi pastora Juanita, recuerdo perfectamente, con muy pocas hermanas Dorcas, pero ella una mujer muy esforzada, muy trabajadora en la obra del Señor, y cuántas veces en lo que ellas trabajaban haciendo su once el día miércoles, ella iba a Santa María a pies, que unas calles céntricas de acá de Rancagua, y iba por comprar un servicio, pero era lo que habían juntado. Entonces, así empezó el trabajo, donde se compró este terreno, donde las hermanas se sacrificaron trabajando. No podemos olvidar el trabajo de nuestra hermana Ada, de nuestra hermana Armandina, nuestra hermana Clarita, nuestra hermana Marta, nuestra hermana Eliana Ortega, nuestra hermana María Mena, y así nuestra hermana... ay, se me escapa el nombre, la mamá de nuestra hermana Silvia, no me recuerdo, nuestra hermana Eliana, ahora me acordé, de nuestra hermana Eliana, muchas de ellas ya el Señor se acordó de ellas, no están, pero no podemos desconocer el trabajo que ellas empezaron cuando nosotros... recién se compró este terreno, cuando se hizo la iglesia de madera. Y bueno, y después llegó la otra época, por decirlo de una forma así, donde se empezó esta construcción. Una bendición donde el Señor le mostró a mi pastora Zócar cómo iba a ser el templo, las medidas, todo fue muy lindo, muy bendecido. Y ahí tenemos nuestra hermana Teresita Flores, que hasta el día de hoy ella es una mujer que fiel al Señor, quizás por su año, muchas veces ella no puede llegar a la casa del Señor, pero una mujer de oración, siempre escuchamos sus hermosos testimonios, una mujer que a ella no le importaba llegar el día jueves acá, estar jueves, viernes, sábado, domingo, trabajando en la obra del Señor. Bueno, y todos los demás éramos acoplados, porque todos íbamos aprendiendo, como decía nuestra hermana Cecilia, no sé, yo aprendí a doblar empanadas con ella, que era muy exigente, y era como casi divertido, porque la verdad es que si nos quedaba mala, nos desarmaba la empanada y decía, no, tienen que aprender. Bueno, pero de eso aprendimos, po. Era un grupo muy entretenido, lo pasábamos bien, aparte que trabajábamos mucho, pero lo pasábamos muy bien, donde, no sé, para los 18 de septiembre se hacían 5.000 empanadas, todos los fines de semana, y como Dorcas trabajábamos en la obra del Señor y empezaban los trabajos, muchas hermanas venían a pelar la cebolla, a picarla, después a cocer el pino, y era divertido porque de repente se subían a un colectivo y así como que el olor era así como, ¿a qué hora se baja esta señora? Pero son vivencias, son cosas que nosotros vivimos, que de verdad que lo pasamos súper bien, súper bien. Empezamos a las 11 de la noche y al otro día, bueno, en este caso yo tenía un grupo que salíamos a vender las empanadas. Yo no quiero dejar pasar esto, que fue muy personal mío. La construcción empezó en esta iglesia de material sólido a la semana después que nos casamos nosotros.
con mi esposo. Ahí votaron en el templo de... Pero bueno, después con el tiempo yo quedé embarazada de mi Diego, mi hijo mayor, y salíamos con Juan Carlos Fuente en ese tiempo y otras hermanas más a vender las empanadas. Y nosotros nuestra meta era 100 empanadas. Íbamos a la Nelson Pereira, yo ya después así, con una tremenda guata, y la gente me miraba y yo le decía, es que me salió malo el marido, entonces tengo que salir a vender empanadas, porque, porque la señora decía, pero ¿cómo y por qué anda vendiendo empanadas? Así como, pucha, qué pena esta pobre mujer. Pero claro, o sea, negociábamos así y compraban una docena, 2 docenas de empanadas, entonces no importaba decir que me había salido malo el marido, en consecuencia de que mi esposo estaba predicando aquí. Pero fueron muchas cosas que vivimos, o sea, de verdad, como Dorcas, cuántas veces tuvimos que salir corriendo porque nos seguían los perros o porque nos echaron los carabineros y así. Pero eso ha sido un trabajo arduo, los hermanos en la construcción y nosotros como Dorcas, para reunir los dineros para la obra del Señor, como se hace hasta el día de hoy. Porque así como el Señor nos ha permitido agrandar, ¿cierto?, nuestro templo, aún en este día las hermanas Dorcas estamos trabajando en la obra del Señor. Así que por eso de verdad que para mí es muy importante reconocer el trabajo de las primeras hermanas que empezaron junto a mi pastora Juanita, agradecer al Señor por todas las hermanas que trabajan en esta bendición que el Señor me ha dado a mí, ahora como ser la pastora de la iglesia. Amén. Efectivamente hay una Dorca en todos lados. En cada actividad de la iglesia hay una Dorca. Y como partieron hace muchos años atrás, haciendo actividades, vendiendo, se mantiene hasta el día de hoy en la construcción. Siempre hay una Dorca. En el casino siempre hay una Dorca. Como hormiguitas, como dijo Sí, la hermana. tal cual, en todos lados. Y es de gran bendición para la iglesia, hay que decirlo, como también para nosotras mismas como cuerpo de Dorcas. Y también sobre la experiencia que contaba nuestra pastora, creo que como iglesia y como Dorcas hemos vivido muchas experiencias que nos han marcado. Yo creo que la gente que está afuera no sabe la cantidad de testimonios que hay aquí. Probablemente porque había una Dorca que oró, hasta que eso el Señor lo respondió. Y me gustaría que recordáramos algunos de esos testimonios, porque nosotros creemos en un Dios de milagro, en un Dios que todo lo puede. Amén. Y eso se ve. Entonces, no sé si alguna de nuestras hermanas recuerda algo que la haya marcado y diga, tengo que compartir esto. Aquí va a ser difícil que nos paren de hablar porque yo creo que todas tenemos gratitud en nuestros corazones porque Dios ha respondido a nuestras oraciones, como decía la hermana Adriana delante, cuando nosotros nos ponemos a orar por alguna petición y oramos hasta que Dios nos responde y después vemos cómo el Señor responde nuestras súplicas, nuestras oraciones y vemos los milagros en nuestras vidas. Yo soy una mujer agradecida del Señor porque conmigo el Señor obró misericordia, ¿cierto? Después de una enfermedad de 2 años estuve esperando y 2 años esperando respuesta y yo no sabía lo que había dentro, lo que pasaba después en mi cuerpo, porque ya a uno le dan un diagnóstico y uno, claro, la van chequeando, la van viendo, pero uno no sabe qué más va pasando adentro. Entonces, pero yo creo que si no fuera por la oración de muchas que oran por uno no soportaría a lo mejor las pruebas, las dificultades que uno vive. Pero ahí están las Dorcas, po. Ahí están las Dorcas y sabe usted que de repente uno... bueno, en el caso mío hubieron meses que yo estuve sin venir a la iglesia
pero siempre había alguien que me estaba llamando. Y hermanas que de repente no, yo hablaba diariamente que yo hubiese tenido a lo mejor una amistad. No, de repente llegaban y la hermana, oh, ¿y cómo está? Estamos orando por usted. Estamos aquí, siga adelante, vamos, vamos, que el Señor nos va a responder. Y eso a uno la levantaba. Y eso es lo que nosotros vivimos en el cuerpo de Dorcas. Y ahí vemos la misericordia del Señor y el amor del Señor hacia nosotros. Yo llevo en mi vida ahora ya marcado ese testimonio de sanidad, de lo que Dios hizo en mi vida. Y que para Dios no hay nada imposible. Como decía mi hermana Sofía, para Dios no hay nada imposible. Y nosotros lo vemos aquí porque a veces nos ponemos como esa viuda insistente que iba y oraba y tocaba la puerta ante el juez injusto. Y nosotros ahí vamos, hasta que Dios nos responde. Porque yo creo que lo cansamos de tanto que le pedimos también. Así que yo agradezco al Señor por eso. Y bueno, yo tengo tantos testimonios en las Dorcas y cosas que he vivido tan grandes. Yo recuerdo un día también que cuando yo quedé sin trabajo, ¿no es cierto? Yo no tenía trabajo, o sea, dejé de trabajar y me dediqué como a trabajar aquí en la iglesia. A todo lo que me mandaban yo lo hacía. Y en una ocasión a los niños le tuvimos que vestir de chef. No sé si se acuerdan. Y las hermanas nos hicimos un grupo porque aquí hemos habido cocineras, hemos estado en grupos para coser, para pintar, todos los oficios las Dorcas lo toman. Y esa vez nos pusimos a coser, pues, y todas cosiendo. Hicimos 400 gorritos de chef, 400 delantales. Y yo estaba sin trabajo. Y cuando terminamos ese trabajo que hicimos, yo recuerdo que estábamos en el casino antiguo y pusimos toda la ropa, todo lo que hicimos, lo pusimos en la mesa para que le pusieran la bendición. Y yo le dije a mi pastorita ese día, mi pastorita, yo hasta aquí llego, porque ahora voy a buscar trabajo para trabajar. Le dije, aquí está misión cumplida, está todo el trabajo y ahora yo salgo a buscar trabajo, porque yo estaba esperando terminar eso para salir a buscar trabajo. Y yo recuerdo como si fuera hoy día que el Señor toma a mi pastorita y cuando yo le digo eso me dice, hermana Cecilia, usted nunca más va a salir a trabajar afuera de su casa, porque desde hoy día el Señor le va a dar un trabajo y en su casa. Amén. Y sabe que cuando ella me dice eso, yo le digo, lo tomo. Amén, amén, Señor, le dije yo. Y el Señor le puso la bendición al trabajo. Y pasaron como 2 o 3 días y me llamaron de una tienda del centro y me dicen, hermana Cecilia, ¿usted me puede hacer unos sets de baño en ese tiempo? Unos sets de baño que uno le ponía ahí con la cintita y todo. Y yo le dije, sí. ¿Y cuánto necesita? Yo pensaba unos 3 o 4. No, necesito 60. 60. Y al tiro el Señor, como a los 3 días, el Señor ya me tenía la respuesta a lo que el Señor había hablado con mi pastora. Entonces, y partí yo trabajando sin haber estudiado, sin haber ido a, no sé, a una universidad, a un instituto, a capacitarme, nada. El Señor me capacitó. Amén. Y hasta el día de hoy yo tengo mi trabajo en mi casa y ahí trabajo. Ahí trabajo. Entonces, por eso, esas cosas el Señor, nosotros lo hemos vivido en el cuerpo de Dorcas. Yo creo que no hay nadie que no haya sido beneficiaria del Señor. Aparte de lo que nosotros vivimos espiritualmente, de lo que crecimos espiritualmente, nosotros hemos visto cómo el Señor nos ha respondido también en la otra parte, en la parte humana, en la parte de mujer, de esposa. No sé, pues cuando las hermanas dicen no tenía gas, tuve que orar, no tenía lavadora, decía un día una hermana, se me echó a perder, tuve que ungirla para que siguiera funcionando y la lavadora seguía funcionando. Entonces, todas esas cosas nosotros en el cuerpo de Dorcas lo hemos vivido y cada día lo vamos creciendo, lo vamos viendo, pues, porque es como que nos envuelven todas las áreas de nuestras vidas, las del cuerpo de Dorcas. Por eso que nosotros como que vibramos, como que no nos podemos callar con tanta misericordia que el Señor nos ha dado. Así es que eso es parte de lo que yo podría decir. Amén. Amén. Creo que una de las mayores virtudes del cuerpo de Dorcas es que
no se rinde, no tiene límites. Porque yo creo que como humanos todos caemos en la ansiedad y quizás oramos y cuando no tenemos respuesta al tiro, porque así funcionamos. Y uno es ansioso. Claro, pues, uno es ansioso, no tenemos respuesta al tiro y a veces tiramos la toalla. Decimos, no, ya no era para mí. Pero nuestras torcas, no. Insisten. Así como dice mi hermana, quizás ganamos por cansancio, pero ganamos. Mi hermanita, no sé si alguna otra tiene algún testimonio que quiera compartir. Bueno, la verdad son tantas cosas que uno pasa, que uno vive en este cuerpo de Dorca, que la verdad es un poco difícil hablar de todo lo que el Señor hace con uno, pero uno puede ver que si el esposo está sin trabajo, uno le clama al Señor, ora al Señor, y también tiene que tener fe en la oración que uno hace y paciencia, porque el Señor responde a su tiempo. Como se dice, claro, el Señor tiene el tiempo perfecto para responder. Quizá uno, como decía, somos ansiosos, pero ahí tenemos que esperar. También el Señor en ese sentido nos da la paciencia y nos aumenta la fe cada día para nosotros seguir orando, seguir insistiendo, pero con la esperanza de que siempre el Señor nos va a responder para algo mejor. Mi esposo estuvo sin trabajo un tiempo, 6 meses. Gracias al Señor nunca nos faltó nada. Siempre teníamos la esperanza de que cuando el Señor quisiera. Y así fue. Seguíamos orando. No solo yo oro por lo que me pasa a mí, sino que todas las Dorcas están orando por mí. Y así también toma instrumentos para que el Señor le hable a uno, para que siga adelante. Y nos da la fuerza cada día. Pues, y el hecho de venir a la clase de Dorca a orar, no solo por lo que nos pasa a uno, por las peticiones de uno, sino que por las peticiones de todos, el Señor lo fortalece. Porque ahí el Señor nos enseña también a no ser egoístas, porque el Señor está pendiente de todo. Cuando uno está enfermo, yo que soy mala para ir al médico, el Señor a mí me sanó a través de una reunión online en pandemia. Yo pasé una noche pero terrible con dolores a la vesícula. Y justo veo un servicio en la mañana y dice, el Señor te va a sanar. Y yo me tomé de eso. De hecho, me fui a hacer una eco y todo. Me decían que tenía piedrita y que lo único que tenía que hacer era operarme. Pero yo le clamaba al Señor y le decía, no, Señor, yo no me quiero operar. Nunca más sentí un dolor. Nunca más una molestia en mi estómago. Porque yo le creía al Señor. Y a veces, claro, como humano viene la duda. Porque como que la molestia venía. Yo decía, pero Señor, si tú me sanaste. Y ahí el Señor de nuevo me decía, me aumentaba la fe. Y yo seguía orando, le decía, no Señor, si yo creo, tú me sanaste. Y así fue. Gracias al Señor. Nunca más he sentido una molestia. Entonces, ¿cómo nosotras no agradecerle al Señor de todo lo bueno que Él es con nosotros? Porque gracias a Él nosotros somos lo que somos. Él, como dicen, nos capacita para cada cosa. Todo uno lo aprende aquí, cómo llevar nuestra casa, con pequeños consejos, cómo uno aprende a ser buena esposa, a guiar a nuestros hijos, solo por misericordia del Señor. Entonces, esa es la tremenda bendición que nosotros tenemos como Dorca. Si nos ponemos a contar así como experiencia, como decía la hermana Ceci, tenemos muchas, la verdad. Mire, de verdad yo tengo 39 años, pero hemos vivido una cantidad de cosas con mi esposo. El Señor hace 11 años a mí me sanó de cáncer. Ahora el Señor está trabajando en la vida de mi esposo. Cuando nosotros pensábamos en diciembre, yo hablaba con mi pastora y le decía, mi pastora sabe que tengo tal examen de Juan Carlos y está muy malo. Y mi pastora me decía, no hija, tranquila, porque esto no va a ser de muerte. Y sabe que yo de verdad al principio estaba tan asustada porque yo decía, ¿qué hago? O sea, el diagnóstico era muy malo.
y yo decía, ¿qué hago yo sola con mis 2 hijos? Yo de verdad, o sea, yo vi pasar la muerte enfrente de mi ojo. Y me asusté mucho, demasiado, y cuando mi pastora me dijo eso, me dijo en el nombre del Señor, y yo a eso me aferré, pero de verdad, o sea, si antes, cuando yo hablé con mi pastora, yo lo único que hacía era llorar, 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 y encontraba que no tenía consuelo para nada, y enfrente de mi esposo trataba de ser firme, pero después yo me daba la vuelta, mi esposo se iba a trabajar, y yo lloraba, 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 y cuando hablé con mi pastora, yo sé, o sea, con toda la fe sabía de que el Señor estaba en medio de esa conversación, porque sabe que fue como en el momento, así en el instante, el Señor puso paz en mí. Puso paz en la vida de mi esposo, y nosotros después en la casa nos decían, ya, pero ¿cómo? Pero no importa, decíamos, si no sé cuál va a ser el proceso, no sé lo que tenemos que pasar, pero tomados de la mano del Señor es tan distinto, de verdad, o sea, es como que todo se ve, yo me sentía incluso hasta como insensible, en el sentido de que de verdad estaba tan tranquila. Y el Señor así de a poquito ha ido confirmando lo que desde el día 1 dijo. Entonces ha sido como en distintas cosas uno ve la mano del Señor aquí en los procesos que nos ha tocado vivir, el respaldo del cuerpo de Dorcas y de la iglesia en general, pero de las Dorcas que a uno le llegan, porque al principio, por ejemplo, con la operación de mi esposo, se habían equivocado en la fecha, algunas hermanas se habían confundido, y ahí como la semana antes, hermana, ¿cómo salió la operación de su esposo? Y la preocupación, así como todos los días me preguntaban, o sea, yo le decía a mi pastora, yo nunca imaginé tanto cariño, tanta preocupación, y es como, es más allá de una familia, es más allá de ese amor que entrega el Señor nomás, po. Ese amor, ese cariño que no lo encontramos afuera en la calle. A veces ni siquiera en la propia familia se encuentra ese cariño. Entonces, agradecida del Señor porque el Señor ha sido con nosotros, nos ha sustentado en la salud, en el tema económico. Hace un tiempo pasamos un momento bien feo y con mi esposo decíamos, ¿pero qué vamos a hacer? El Señor se preocupó hasta de pagarnos el arriendo. Y eso quizás ahora recién lo estoy contando yo porque nadie lo sabía, pero el Señor se preocupó hasta de eso. O sea, cuando yo decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Viene el mes, no tengo para pagar realmente. Pues, y el Señor tocó un corazón y varios meses, no digo de 1 o 2, fueron casi 6 meses en donde el Señor suplió todo eso. ¿Y cuándo paró eso? Cuando mi esposo recuperó todo lo que estaba en pausa. Entonces, así como dice nuestra hermana, el Señor se preocupa de tantos detalles y a veces cuando vemos como una pura nube, el Señor con cualquier cosita nos muestra que Él está ahí. Así que yo soy una agradecida eterna de parte del Señor porque Él ha sido bueno y es Él quien nos sustenta. Yo pensé que me había salvado. No, yo tengo tanto que agradecer al Señor, también como mis hermanas, bueno, experiencias, bueno, yo lo quiero contar porque esto aumentó mi fe. Desde que, bueno, yo llegué acá, igual jovencita, como dice la hermana Ceci, con mi hijo chiquitito, y quiero contarlo porque a alguien le puede servir como momento de fe. Cuando yo me vi enfrentada a este sobre de peticiones en silencio, que para mí era nuevo. Yo me recuerdo que venía a las Dorcas y mi pastora Juanita, bueno, la hermana que estaba como ayudante de mi pastora Juanita y mi pastora Juanita, siempre nos recalcaban que si teníamos alguna petición, yo me acuerdo que había sido poquito tiempo que yo participaba en las Dorcas y yo puse una petición que a lo mejor era imposible, ¿cierto? Para los ojos del hombre, para nosotros como familia, pero fue posible para el Señor. Amén. Sabe que yo hice mi cartita, se la presenté a la hermana ayudante de mi pastora y mi pastora Juanita la tomó en sus manos. Y yo siempre me preguntaba en esos tiempos cuando yo no entendía. Ella la tomó y oró por la carta. Dijo, ya, vamos a orar por esta cartita, dijo. Porque existía el sobre, pues. Y yo pensé que le iban a echar al sobre y le iban a orar después en general por el... ¿Sabe que ella dijo, vamos a orar por esta cartita? Oramos por la cartita y la hermana ayudanta me la entregó.
Y yo dije, bueno, yo la traje para que la pusieran, pero si no me la llevo. Pero sabe, con el tiempo yo supe que eso era para que yo siguiera orando. Pero sabe que el Señor fue tan bueno conmigo que yo la presenté ese día miércoles y al otro miércoles el Señor me contestó. Y eso es una experiencia que yo nunca se me olvidó. Pasaron los años, presentamos carta. Bueno, uno siempre como mamá le enseña a sus hijos. Y me acuerdo que mi hija tenía una petición, era chiquitita. Y sabe que ella la presentó, la traje, oramos por el sobre en general. Y el Señor le contestó su petición. Después mi hijo, ¿cierto? También pasó lo mismo. Y lo más reciente que a nosotros como familia, ¿cierto? Fue para la pandemia. Antes de la pandemia, ¿cierto? Vino el estallido social. Y nosotros, mi esposo, tenía una petición al Señor, que él lo dijo después en un servicio online, que esos servicios online fue de mucha bendición para nosotras en ese tiempo que a lo mejor no nos veíamos, que no podíamos venir. Fue de mucha bendición para nosotros y sabe que él presentó su cartita en las Dorcas, después ya no pudimos venir porque empezó la pandemia y sabe que en medio de la pandemia el Señor le contestó su petición. Amén. Sabe que él pudo agradecer públicamente, porque a veces nosotros somos cobardes, ¿cierto? Y no contamos lo que el Señor hace con nosotros. Sabe que el Señor le contestó su petición en un tiempo récord. O sea, fue como empezó la pandemia y cuando empezamos a estar encerrados, el Señor le contestó. Y para nosotros fue una bendición. Por eso el sobre de peticiones, el silencio para mí ha sido de bendición para mi vida. Porque en ella podemos ver que a lo mejor, como le decía al principio, con lágrimas en nuestros ojos, con tristezas, con pena, el Señor ha devuelto trabajos, el Señor ha sanado ciertas de enfermedades que a lo mejor para la ciencia médica es imposible. El Señor ha abierto matrices. Amén. Hoy el Señor cuántas cosas ha hecho con nosotras y con gente que con personas que nosotros le hemos traído el sobre acá. Amén. Entonces, para mí esa experiencia de la primera vez que me presentaron el sobre, para mí marcó mi vida. Y eso ha sido de aumento de fe para mí. Cada día que por ejemplo, llega alguna hermana nueva y yo le digo, pero ha hecho un sobrecito de peticiones en silencio, porque ahí está la bendición, pues hermana, y nosotros podemos predicar con eso, porque sabemos que el Señor nos va a responder, así como decía mi hermana Eglini, a lo mejor no mañana, no pasado, en un mes, en un año, porque el Señor para todo tiene su tiempo. Amén. Porque el Señor es todo el tiempo del Señor y el Señor es tan perfecto que el Señor para todo las peticiones que nosotros tengamos delante de Él tiene su tiempo. Y eso fue de bendición para mi vida. Y así como cuántas cosas que el Señor ha hecho, ¿cierto? Con nosotras. Hemos visto sanidades. La misma hermana Luisa, ¿cierto? Que ella es una bendición para nosotras. Amén. Mi hermana Luisa que tenía una enfermedad incurable. Y ella es fiel a la clase de Dorcas. Amén. Porque ella comprendió que el Señor había hecho la obra en ella. Y también la última, ¿cierto? El esposo de la hermana Cintia, amén, que a lo mejor ella venía, ¿cierto? Con tristeza, no sabía cuál era el diagnóstico de su esposo. Y cuando al fin los doctores dieron su diagnóstico, sabe que el Señor hizo la obra perfecta en él. Amén. Me decía, ella daba gracias al Señor estos días en el WhatsApp de Dorcas y decía que el Señor había hecho todo y el esposo estaba muy bien, gracias al Señor. Había limpiado arterias, había destapado, porque el Señor hace esas cosas. Amén. Y nosotras, ¿cierto? A lo mejor son experiencias que para nosotros nos edifican, como decía la hermanita. A mí me encanta escuchar porque eso me alienta, ¿cierto? Y nos edificamos la una a la otra, pues. Porque mi experiencia a lo mejor le va a servir a una hermana que nos está escuchando. Su experiencia, las experiencias que ha contado la hermana de enfermedad, ¿cierto? Porque el Señor lo hace todo perfecto. Y en este día nos ha dado esta oportunidad a nosotras de poder contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotras. Desde el momento que nosotros tuvimos este trato con el Señor cambió nuestra vida. Amén. Cambió todo lo que había a lo mejor de tristeza, lo cambió en gozo, amén, en alegría. ¿Cierto? Nosotros vamos en novedad de vida. Amén. Y como decía mi hermana Cecilia, yo soy una de las que el Señor le ha arreglado la lavadora, ¿cierto? Amén. Le ha ungido el gas, ha ungido su despensa, porque también hemos vivido momentos difíciles. Amén. Pero con el Señor, como decía mi hermana Katy, es más fácil.
Oiga, imagínense que nosotros no tuviéramos al Señor. ¿Qué esperanza tendríamos? Pero nosotros tenemos al Señor que a lo mejor hoy día pasamos esto, pero mañana vamos a tener. Que a lo mejor hoy día pedimos esto y al otro día el Señor nos responde. Así que yo le doy gracias al Señor porque todas estas cosas que podemos nosotros contar hoy en día son de bendición a lo mejor para alguien que está pasando la necesidad, que está pasando la enfermedad, que está pasando procesos, ¿cierto?, de angustia, que no tiene trabajo, ¿cierto? El Señor ha abierto puertas, ¿cierto? Porque cuando el Señor abre una puerta nadie la puede cerrar, porque Él es el que dueño de todas las cosas. Yo siempre cuando oro al Señor le digo, Señor, usted es el dueño del oro, de la plata, de las piedras preciosas, del aire, de lo que nosotros respiramos, de la tierra. Y así nosotros aprendemos a orar en la clase de Dorcas, po. Así nosotros oramos con fe y es tan cierto eso, como decía el hermanito, que cuando, y como decía mi pastorita también en su hogar, ¿cierto? Y yo creo que todas las que estamos acá, cuando nos tenemos en la pandemia, teníamos la oportunidad, ¿cierto? Cada uno de los integrantes de nuestra familia de poder orar. Y cuando decían, no, a mi mamá no, por favor, porque mi mamá ora mucho, porque el Señor nos daba palabra y nos acordábamos de esto, de aquello, y del hermano que está aquí, de la hermana que está acá, del joven, de la señorita. Yo quiero contar que en pandemia también el Señor me dio 2 jóvenes para orar a mí. Y yo oré, estos días yo me acordaba, cuando mi pastora notificaba de que teníamos que venir, yo me acordaba que el Señor me había dado esa orden de orar por esos 2 jóvenes. Y después ya no hubo más la pandemia y a mí se me olvidó. Pero ¿sabe qué? Yo he retomado mi oración para que el Señor los traiga, porque yo sé que el Señor lo va a hacer. Porque esos jóvenes yo no los veo ahora, pero yo sé que el día de mañana el Señor los va a traer. Y mi fe es esa, mi fe, mi convicción, mi seguridad de que el Señor va a hacer. Y que el Señor va a traer a esos hombres, a esa señorita y a ese joven, porque es una pareja ellos no son pareja entre sí, pero es un hombre y una mujer. Así que yo le doy gracias al Señor. Bueno, como decía mi hermana, hoy tenemos tantas cosas que contar, pero yo sé que el tiempo es breve. Somos peligrosos con el claro, es que estábamos muy nerviosas, pero ahora ya no. Así que para que yo le doy gracias al Señor por todo, porque estos testimonios que nosotros contamos nos edifican y son de aliento para otras personas que están sufriendo. Así que eso con mi hermanita, mi hermano, Amén, lo que mi yo hermanita. puedo contar. Gracias a cada una de mis hermanas por compartir su experiencia. Y creo que me voy a tomar la palabra solamente para hacer un llamado. No voy a hacer un llamado. No, es que... Se soltó. Sí, ¿cuánto tiempo tengo? No, hacer un llamado a esperar en el Señor. Un llamado para mí también, porque yo soy súper ansiosa. Pero creo que el Señor a todos nos da testimonio. Yo escucho a mi hermana y yo digo, o sea, todos en algún minuto vamos a tener algo para pararnos adelante, más allá de que todos los días agradezcamos la vida, la salud, mi esposo, los hijos, etcétera, vamos a tener un testimonio que contar, que compartir y que va a servir de aliento para otro hermano, otra hermana de la iglesia que quizás también está pasando por la prueba o por dudas o por lo que sea, pero creo que nuestras hermanas Dorcas ahí juegan un rol importante, como decía antes, a mostrarnos que no hay que rendirse, hay que orar, hay que esperar en el Señor y no olvidarnos que el Señor puede con todo. Aunque todo el mundo diga que no, el Señor tiene la última palabra. Amén. Sin duda, tal como dice mi esposa, para eso son estas instancias de comunicación, para que la gente que nos está escuchando también pueda sentir ese aliento a través de los testimonios que han contado y que sin duda ha sido de bendición. Yo creo que da para una parte 2 este podcast. Podríamos hacer varios capítulos de esta con las Dorcas, pero ya para ir finalizando, quiero darle la palabra a cada una para que se pueda despedir brevemente, pero antes preguntarle a mi pastorita algunas palabras de aliento para la hermana Dorcas, de agradecimiento para el cuerpo y una invitación también a esas dorquitas que todavía no llegan, pero que van a llegar.
Amén. En eso confiamos siempre, ¿cierto? Y de hecho siempre en nuestra clase de Dorca estamos orando al Señor para que aquella que aún no se interesa en pertenecer a este grupo tan lindo, el Señor la pueda traer. Porque creo que el Señor en su tiempo nos responde nuestras peticiones y como siempre le enseñó a las hermanas, nosotros siempre queremos que el Señor nos responda ahora ya, pero el Señor dice, a esta la voy a probar, la voy a armar de paciencia, le voy a enseñar que tiene que doblegarse ante mí y que cuando sea mi voluntad le voy a responder, no cuando ella quiere, porque nosotros queremos ahora ya, po, ¿cierto? Entonces yo estuve orando 4 años por una petición que yo le tenía al Señor y como decían las hermanas, en el sobre, ¿cierto? Donde nosotros con ese corazón triste muchas veces escribimos nuestra carta y le decimos al Señor lo que nosotros sentimos, lo que pensamos y lo que queremos. Y el Señor a mí me tuvo 4 años, ahí justo 4 años orando al Señor, pero también después pude dar testimonio y decir, gracias Señor, porque usted me respondió. Pero que el Señor nos ayude, porque lo principal aquí es que nosotros tenemos que creer. Creer, tener la fe en el Señor, que Dios en su tiempo, porque Él es soberano sobre nuestras vidas, po, y Él va a decidir por nosotros. Entonces, agradecida del Señor, invitar a todas mis hermanas, de verdad, un grupo importantísimo dentro de la iglesia. Como decían ellas, hacemos muchas cosas. A lo mejor muchas veces tras bambalinas, nadie sabe, nadie se da cuenta, pero yo tengo claro, y siempre también lo enseño, que el Señor no deja pasar nada. Él siempre tiene todo tomado en cuenta. Y de repente, en estas mismas muestras de cariño, que cuando nos ha pasado que el hermano dice, pucha, sí, yo siento que a mí nadie me quiere. Oiga, pero están en un momento de enfermedad y va a los WhatsApp, ni la hermana, ¿cómo está mi hermano? Que el Señor le bendiga, estamos con usted. Y de verdad que ahí demostramos nuestro amor, nuestro cariño. Así que invitar a nuestras hermanas, a nuestro aniversario, van a ser días de bendición. Este mes de mayo es nuestro aniversario, el Señor nos ha bendecido. Invitar a las hermanas jóvenes que están recién matrimoniadas, que igual como que les cuesta un poquito más, como a nosotros también, pues si nosotros también nos costó llegar y como somos buenas para las excusas, y lo voy a decir por mí, no voy a hablar por ninguna de las demás, yo me acuerdo que yo decía, ay, como mi mamá era la pastora, ella decía, mamá, que yo no puedo ir a la clase de Dorca porque yo trabajo. Claro, la hacían a las 3 de la tarde y yo salía a las 5, entonces era como, para mí así como, oh, qué alivio. No, porque también tenía el mismo temor que todas, po. ¿Y si me sacan a orar? ¿Y qué voy a decir? Porque habían otras hermanas que oraban 15 minutos y como nada, entonces uno se sentía así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero aquí es donde aprendemos a orar, po. Es aquí donde aprendemos a orar, por tanto que tenemos que orar nosotros, si nosotros somos como muy responsables de nuestro hogar. Así que invitarlas cordialmente, que el Señor les bendiga, aquella que no tiene el interés, que el Señor le ponga el interés y que recuerden que nosotros todos los miércoles también estamos orando al Señor por ellas. Amén. ¿También alguna de nuestras hermanas que quiera despedirse de esta invitación? Bueno, yo solo agradecer al Señor por esta oportunidad que me dio de poder estar, ¿cierto?, junto a mi pastorita, a mis hermanas, ¿cierto? Y a ustedes, mis hermanos, que son de bendición, ¿cierto?, para nosotros también. Son jóvenes, ¿cierto?, un matrimonio joven, que el Señor los ayude en todo, ¿cierto? Bueno, no sé por qué el Señor me hace decir esto, pero que el Señor sea respondiendo a aquello que ustedes anhelan, y que en su hogar siempre reine el amor, y sobre todo en ella. En ella yo siempre, yo un día estaba en la clase de Dorcas en la escuela dominical y ella daba gracias por su esposo.
y ella siempre tiene palabras de amor para su esposo, así que yo le decía, no, se nota que ella está recién casada, pero no, no. Yo siempre la veo ella muy cariñosa, así que el Señor la bendiga a mi hermana, lo bendiga a usted, mi hermano también, porque son de bendición para nosotros. Un matrimonio joven, ¿cierto?, que se presta en las manos del Señor. Y darle gracias al Señor también por esta oportunidad que me da de poder estar, ¿cierto?, de compartir, ¿cierto?, algunas palabras, porque, como decía mi hermano, a lo mejor tenemos mucho que contar. Tenemos mucho que hablar del Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Yo nunca me canso, siempre que me dan la oportunidad, yo no me canso de decir que el Señor ha sido bueno en todo. En todo, desde que el Señor, yo siempre lo digo, cuando el Señor hizo el trato conmigo o yo con Él, como sea, ¿cierto? Mi vida cambió. Y mi vida cambió y todo lo que a lo mejor era difícil, era de tristeza, ¿cierto? El Señor lo cambió en gozo. Así que yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad, porque el Señor me bendice de poder hablar de Él, de poder contar, de poder, a lo mejor a alguien le puede servir lo que hemos contado, ¿cierto? Y de ser bendición, ¿cierto? Para la vida de mi pastorita, el trabajar con ella también para mí es una bendición, ¿cierto? Trabajar con ella, con mi hermana Glinis, con mi hermana Cecilia, con mi hermana Katy, ¿cierto? Este año ha sido de bendición, porque, como decía mi hermana, aquí se viven tantas cosas, ¿cierto? Aprendemos hasta todo lo que necesitamos en nuestra vida, ¿cierto? A ser esposa, a ser madre, y yo le doy gracias al Señor por eso. Así que, mi hermano, gracias por la oportunidad. Amén. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan aceptado esta invitación. Al principio había temor, pero no se notó. Y que el Señor bendiga esta hermosa conversación que hemos tenido y que siga bendiciendo el cuerpo de Dorca en su aniversario. Quiero también invitar a todas las personas que nos han escuchado a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar pendientes al próximo capítulo, donde estaremos con nuestros hermanos del Coro General para junio. Así que el Señor siga bendiciendo este proyecto, esta hermosa bendición de poder tener un podcast. Y yo también agradezco al Señor por darme esta oportunidad de poder compartir con mujeres de fe, y me voy con el corazón llenito. Amén. Bueno, gracias a mis hermanas Dorcas, gracias por cada palabra de aliento, por estar preocupada siempre desde el más chiquitito de la iglesia hasta el más grande, por los consejos, por el abrazo, todo, ¿no? Yo creo que solo las hermanas Dorcas saben cuando la gente está con alguna necesidad. Y solamente se acercan, te dan un abrazo, una palabra, y eso se agradece profundamente. Así que nada, para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes este momento. Me voy sumamente bendecida, llenita, y espero que podamos también seguir teniendo oportunidades para hablar, porque como decía mi hermana, da para rato. Podríamos hablar muchísimo tiempo. Así, sí, de todo. Así que muy agradecida por la oportunidad. Y mi pastorita, le pido que nos despida con una oración. Amén. Gracias le damos, Señor, por su amor, su misericordia, porque en cada momento podemos ver, Señor, que usted está a nuestro lado, Dios mío, nos da la vida, nos da la salud junto a nuestros esposos, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, nuestras hijas, Señor, y todo nuestro entorno familiar, Dios mío. Te agradecemos, Señor, porque usted ha sido bueno en nuestras vidas, nos ha permitido, Señor, este momento tan agradable de poder compartir y dar a conocer cuántas grandes y maravillosas cosas ha hecho usted en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, una bendición especial para cada persona, para cada hermano que pueda escuchar estos testimonios de fe, de aumento de fe, aquel que tenga problemas, aquel que esté enfermo, que crea que hay un Dios grande y poderoso en quien confiamos cada día. Te pedimos, Señor,
una bendición especial por cada uno de nosotros que hemos participado, Señor, como también de nuestros hermanos de comunicaciones, Señor. Usted bendiga cada día a su jefe, nuestro hermano Willy, Señor. Gracias por su amor, su misericordia, y ponemos, Señor, nuestro servicio ante usted. Te agradecemos por todo lo que usted, Señor, ha sido en nuestras vidas, y también te pedimos, Señor, todas estas misericordias y favores por Cristo nuestro Señor. Amén.